¿Creen que Dios pueda cambiar todas las vidas o habrá alguna vida que Dios no pueda cambiar? ¿Qué dirían? No se amontonen. Todas, ¿no? Todas en medida de una palabra de 2 letras, que es lo único que Dios nos pide a cambio, ¿no? Que ahorita vamos a ver cuál es. Hoy les voy a platicar acerca de mi personaje favorito de la Biblia, dicho sea de paso, porque me identifico mucho con él, ¿no? Ojalá fuera en todas las cosas buenas, pero no necesariamente, ¿verdad? Les voy a platicar del apóstol Pablo. Estoy seguro que han escuchado hablar de Pablo, ¿no? Autor de cartas como la primera y la segunda de Corintios, la carta a los Romanos, las cartas a Timoteo, ¿no? Y vamos a estudiar un poquito de su vida y sobre todo cómo fue su encuentro con Jesús, ¿no? Cómo fue que a él le cambió la vida. Antes de ver cómo le cambió la vida, ¿no? Quisiera contarles un poquito de Pablo, que yo sé que la mayoría lo conocen, pero bueno, nunca está de más repasar un poquito eso. Pablo era judío, como él mismo lo va a decir ahorita en el pasaje que vamos a estudiar. Judío no solamente de nacimiento, sino que además había nacido en una ciudad muy importante, que es Tarso, que es un puerto. Piensa en una ciudad como Nueva York, con muchísima gente de muchas partes de todo Asia, de Europa, que llegaban ahí para comerciar, ¿no? Después dice que fue criado en Jerusalén y estudió a los pies de un gran maestro. Pero bueno, vamos a dejar que sea el mismo Pablo quien nos cuente. La historia que les voy a compartir hoy está en Hechos capítulo 22. Y Pablo va a presentar defensa hacia personas que lo están acusando. ¿De qué lo acusan? ¿No? Puntualmente las autoridades religiosas judías. Básicamente de 2 cosas. Número 1, de predicar un mensaje con el que ellos no estaban de acuerdo, y ahorita les voy a explicar un poquito más de eso. Y número 2, de pervertir, por así decirlo, el rito judío, es decir, de estar metiendo gentiles al templo, tal cual es lo que a ellos les molesta. Acuérdense que el judío ve hacia abajo a los gentiles, dirían ellos, a los que no son judíos. Entonces estas son las 2 cosas que tienen molestas a las autoridades hebreas. Y miren, les voy a empezar leyendo el 22:1. Dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, es decir, Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, como les digo, empieza presentando sus credenciales, ¿no? Como ya les había dicho, judío, nacido en Tarso, criado en Jerusalén, y además da otro dato, que estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel es un gran maestro de la época, ¿eh? A la fecha los judíos lo tienen como una de las autoridades más grandes espiritualmente hablando, que han pisado la tierra, ¿no? Y el hecho de que Pablo se presente como discípulo de Gamaliel le da cierto estatus, obviamente, ¿no? Sí, no es lo mismo decir, bueno, pues yo estudié, piénsenlo en la época moderna, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, estudié en Harvard, ¿no? Estudié en la secundaria técnica 144, ¿no? Sí hay una diferencia grande. Entonces, es lo que él está haciendo, ¿no? Está presentando su credencial. Yo soy discípulo de, para que vean que no soy un improvisado, ¿no? No soy cualquier persona que se está llegando a parar aquí a predicar el mensaje que traigo, a llevar a los gentiles al conocimiento de Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y les dice otro dato importante. Dice: yo era celoso como muchos de ustedes lo son hoy, ¿no? Entonces ahí ya les está aventando la primera pedrada, ¿no? Oigan, ustedes son muy celosos. Bueno, ¿qué creen? Yo también lo era, ¿no? Y va a empezar a contarles un poquito, o va a empezar a entrar hacia lo que pasó. Les voy a continuar leyendo. Versículo 4 dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fueran castigados. Entonces, la vida de Pablo es literalmente un desastre. El tipo es, voy a usar esta expresión aunque no lo es literalmente, es un asesino a sueldo. Ajá. Él como tal no mataba a nadie,
pero él era el que iba por ellos para entregarlos, ¿no? ¿Y qué hacían con ellos? Bueno, él lo dijo, ¿no? Para que literalmente los torturaran, eso es lo que hacían con ellos. Por eso dice que los castigaran. Y los asesinaban, ¿no? Él mismo va a decir que él estaba presente en la muerte de Esteban, que fue el primer mártir que hubo en el Nuevo Testamento, uno de los discípulos, que lo mismo, por hablar un mensaje que incomodó a la jerarquía política de la época, pues bueno, lo mataron y él estaba presente. Él dice que él dio su voto, él dio su visto bueno para que lo mataran. Entonces, esa es la vida de Pablo. Y ahora va a empezar a decirnos qué pasó, cómo se encontró a Jesús y qué fue lo que pasó ahí. Y después vamos a ver qué sucedió después. Les sigo leyendo el versículo 6, 22:6. Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo primero que nos deja ver esta expresión que usa es que Pablo no está esperando encontrarse a Jesús, ni a Dios. Él no iba en busca de. Él pensaba que lo conocía, ¿no? Él pensaba que estaba yendo a cumplir con el propósito que Dios le había dado, por así decirlo, con la misión que tenía asignada por Dios, que era perseguir a estos judíos locos que andan diciendo que Jesús es el Mesías y que murió y que resucitó y que ahora lo están siguiendo a él. Esa era la misión que él creía tener, pero no podía estar más equivocado, ¿no? Ahorita lo vamos a ver aquí en el propio pasaje. Entonces lo toma por sorpresa, se le atraviesa literalmente en el camino y lo que hace es inmovilizarlo. Piensen en cualquiera de nosotros que va caminando y de repente ve una luz tan fuerte que queda ciego. Lo más probable es que no podamos continuar nuestro camino y es lo que está haciendo aquí Jesús con Pablo, ¿no? Lo cual nos lleva a preguntarnos si quizá las circunstancias o los problemas o las dificultades que hoy estamos viviendo probablemente sean un freno de parte de Dios para que nos detengamos a ver en dónde estamos parados, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, ¿no? Así como Pablo, antes de continuar su camino, él tuvo que hacerlo por obligación, ¿no? Tuvo que hacer esta pausa. Nosotros muchas veces tenemos la oportunidad de hacerla por voluntad propia. Y lo que le dice Jesús cuando cae al suelo, ¿no? Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense, les leo el 8. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. En otro pasaje donde también se narra esta historia, agregan que también le dice, ¿no te cansas de dar coces contra el aguijón? Eso es algo que Pablo no menciona aquí, pero que se menciona, insisto, en otro pasaje que es Hechos 9, donde se narra la misma historia. Lo cual implica que la palabra que usa es patada, ¿no? Imagínense darle de patadas a un aguijón. El aguijón, no sé si los han visto en alguna foto o algo, literalmente son como conos que se van haciendo más anchos hacia la base, ¿no? De entrada pues, son delgados y se van haciendo cada vez más anchos. Entonces, lo que implica estar pateando el aguijón es que cada que lo pateas te lastimas más y más, porque va entrando cada vez más ancho, ¿no? Prácticamente le está diciendo, Pablo, ¿no te cansas de ser quien eres? ¿No te has cansado de lo que haces? ¿No te has cansado de lo que piensas? ¿No te has cansado de lo que tú crees que está bien? Y es más, fíjense lo que va a decir, ¿no? Perdón, lo que dijo antes. Él introduce su participación como les decía, en el encarcelamiento, en la tortura, en el asesinato de estos del camino, ¿no? Y vean la forma en la que Jesús lo enfrenta. Él no le dice, ¿por qué estás persiguiendo a los cristianos? ¿Por qué estás persiguiendo a tus paisanos? No, le dice, ¿por qué me persigues a mí? El problema es conmigo. Y por eso Él es el que va a su encuentro, ¿no? Les voy a continuar leyendo el versículo 9. Dice, los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Entonces, ante el mensaje de Jesús, solamente hay dos opciones, ¿no? Una, la que va a tomar Pablo, que es digerir el mensaje, aceptarlo, y que eventualmente va a haber un cambio en su vida, ¿no? Decía Gorny una vez, ¿no? Encontrarte con Jesús es como toparte con un tráiler de frente, nunca puedes volver a ser el mismo, no hay manera, ¿no? Y eso es lo que va a pasar en la vida de Pablo. La otra opción es esta, oye, escuché, me alumbró la luz, pero no entendí, o sea, no me interesa el mensaje, ¿no? Hago como que no escuché nada. La respuesta de Pablo, como les digo,
va a ser positiva, ¿no? Y lo vamos a leer ahorita en un momento. La pregunta trasladada a nosotros es, ¿qué hacemos con los mensajes que nos da Jesús hoy, ayer, el que nos va a dar mañana, el que nos va a dar el fin de semana? ¿Estamos respondiendo positivamente o estamos simplemente escuchando y siendo alumbrados por la luz de Jesús sin que eso afecte absolutamente nuestra vida? Esto nos invita precisamente a reflexionar en eso. Voy a seguir leyendo para que veamos la respuesta que da Pablo a esto. El versículo 10 dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Pablo ahora sí va a continuar su camino, ¿no? Y va hacia el mismo lugar. Él iba a Damasco a traer a algunos de sus paisanos que estaban escondidos por allá. Y ahora va a llegar precisamente a Damasco, pero aclara el pasaje que ya no puede ir solo. Como dije, está incapacitado por esta ceguera que le causó Jesús y ahora necesita ser llevado. Fíjense cómo cambió el papel de Pablo, ¿no? Él era el victimario, él era el que iba por medio de la fuerza a traer a estos judíos de regreso para que se hiciera justicia, ¿no? Ahora él es el que es llevado, no por la fuerza, sino ahora como ayuda, ¿no? Ahora te tiendo la mano y te voy a acompañar y te voy a llevar hasta donde ibas. El destino en cuanto a geografía es el mismo, ¿no? Damasco, pero el destino en cuanto a su corazón definitivamente ya no es el mismo. Ahora ya no va a traer a los que creen en Jesucristo, ahora va a ser ayudado por uno de ellos. Jesús había preparado a un discípulo que se llama Ananías, vamos a leer qué pasa con él, para que fuera el comisionado de recibir a Pablo y encomendarle ahora esta misión, que es finalmente a lo que somos llamados todos. Una vez que recibimos el mensaje de Jesucristo y respondemos favorablemente, ahora somos llamados a recibir a otros y enseñarles este camino. Y eso es precisamente lo que va a hacer Ananías. Fíjense, versículo 12. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Entonces, lo primero que hace, como les digo, Ananías es salir a recibir a Pablo y le dice, recibe la vista, ¿no? Piensen en aquella vez que se encontraron por primera vez con Jesucristo. Bueno, vino la luz y los alumbró y quizá no fue ese el momento, ¿no? Quizá no fue ese el momento en el que respondieron favorablemente, pero quizá hubo otro, ¿no? Quizá hubo otro donde recibe la vista y automáticamente empezamos a ver. Y lo que vemos no nos gusta probablemente, ¿no? Empezamos a ver que nuestra vida, sabíamos que andaba medio mal, pero en cuanto abrimos los ojos, nos damos cuenta realmente del daño que habíamos hecho, el que nos habían hecho a nosotros y del estado verdadero de nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido se cumple en nosotros y en Pablo las palabras de Jesús en esa historia que cuenta del ciego, ¿se acuerdan? Esta historia está en Juan 9, no vayan para allá, nada más se las voy a mencionar así de refilón. En Juan 9 se narra la historia de un ciego que es sanado y después los judíos, las autoridades judías lo enfrentan. Le dice, ¿quién te sanó? Y lo empiezan a interrogar, ¿no? Y él les habla de Jesús y ellos lo acusan de que Jesús era pecador. No me detengo mucho en la historia, solamente quiero recordar esas palabras, ¿se acuerdan? Le dice, no sé si este hombre es pecador, recibiéndose a Jesús. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y como les digo, esas palabras se cumplen en nuestra vida y en la vida de Pablo. Éramos ciegos, no físicamente nada más, sino espiritualmente hablando. No alcanzábamos a ver, como les digo, el daño que estábamos haciéndonos a nosotros, el daño que le estábamos haciendo a los demás. ¿Por qué no el daño que nos habían hecho a nosotros? Y hacia dónde iba nuestra vida, al igual que Pablo, ¿no? Para él era otro día cualquiera. Era un día en el que iba a ir a traer extraditados a estos locos, enfermos mentales, que andan diciendo que Jesús es el Mesías. Y resulta que el mensaje del Mesías era real, el mensaje de Jesús era real. Al grado que ahora Pablo está siendo recibido por alguien que probablemente lo hubiera perseguido y lejos de él tomar venganza por esto que, a ver, piensen, seguramente se lo había hecho algún amigo, probablemente se lo había hecho algún vecino, ¿no? Alguien que él conocía.
ahora estaba siendo ayudado por uno de los que él perseguía, ¿no? Lo cual, piensen en la ironía que maneja Dios, ¿no? Esa, como diríamos nosotros, esa cachetada con guante blanco, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de estos que ibas a ir a torturar y a matar? Bueno, pues ahora te van a ayudar, ¿no? Ahora te van a recibir. Entonces, es increíble cómo Dios juega con esto. Fíjense, les leo versículo 14. Él le dijo, refiriéndose a Ananías, ¿no? El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Fíjense, le empieza a hablar de esta nueva misión que Dios tiene para él, ¿no? Dice, lo primero, Dios te ha escogido, el Dios de nuestros padres. El Dios que tú conoces, Pablo, perfectamente, porque como ya lo vimos, estudiaste con un gran maestro. Fuiste criado dentro de la religión judía, en la ciudad más importante para los judíos, que era Jerusalén. Pablo era esa persona que se la pasó estudiando toda su vida, que había conocido perfectamente la ley, la memorizó, se dedicaba a enseñarla, a debatir de ella, o sea, realmente conocía al 100% esto. No le están hablando de algo desconocido. El mensaje que él está recibiendo es el mismo que a él le chocaba. Y ahora sí entra un poquito al mensaje, ¿no? De cuál es el mensaje de Jesucristo, por qué en este punto y también ahora a la jerarquía política le molesta tanto este mensaje, ¿no? A la jerarquía espiritual también a la política, ¿no? Pero sobre todo la espiritual. El mensaje de Jesucristo es muy sencillo. El que cree es salvo. El que no, no. Es muy sencillo. Ahorita se los voy a leer. Solamente estoy sintetizando en una frase muy corta. ¿Por qué a la jerarquía espiritual le molesta tanto este mensaje? Porque la vuelve inútil, ¿no? Oye, entonces, ¿para qué queremos toda esta jerarquía y toda esta riqueza y todos estos edificios y todo esto? Si es tan sencillo el mensaje. Entonces, ¿dónde entro yo? Bueno, el mensaje de Jesucristo nunca se ha tratado de una jerarquía, nunca se ha tratado de una organización, nunca se ha tratado de nada más que esta palabra que les decía, y es la fe. Es lo único que Dios nos pide, ¿no? ¿Quieres que cambie tu vida? ¿Quieres que empezar a caminar en un nuevo camino, que te dé un nuevo propósito? Lo único que necesito es que creas, lo único que necesito es tu fe. Vamos a ver ahorita esto, ¿no? Dice, les vuelvo a leer, dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Ya no va a ser Pablo el que va a hacer su propia voluntad, ni la voluntad de los sacerdotes, ni la voluntad de la jerarquía ahora sí política, ni espiritual de Israel, sino va a ser ahora la voluntad de Jesús. Y por eso le pregunta, ¿qué quieres que haga? Jesús va a comisionar a Pablo, ¿no?, en una nueva tarea. Dice, para que conozcas su voluntad y veas al justo. Antes de esto, Pablo nunca había podido ver a Jesús cara a cara. Dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es imposible voltear a ver a Dios sin culpa, sin miedo, sin remordimiento, si nuestra vida no ha sido transformada por su mensaje. Esto es lo que Dios le está regalando a través de Jesucristo a Pablo, así como nos lo ofrece a cada uno de nosotros. Después le dice, para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas la voz de su boca. Tal como pasó con la ceguera, no solamente Pablo había estado ciego espiritualmente toda su vida, sino que también había sido sordo, aunque él nunca se había enterado, ¿no? Él seguramente había escuchado este mensaje, lo escuchó con Esteban, ¿no? Y seguramente lo había escuchado otras veces, y por eso él estaba tan furioso con estos judíos que decían que Jesús era el Mesías. Conocía el mensaje, lo había escuchado. Probablemente se había sentado, insisto, a escucharlo muchísimas veces. Eso no implicaba que su vida había sido transformada por él. Escuchar realmente no nos sirve de nada sin un corazón dispuesto que reciba este mensaje. Y lo que aquí está implicando el pasaje, lo que Ananías le está diciendo, es que es un don de Dios el poder ver al justo y el poder escuchar su voz, y ahora sí entenderla, y ahora sí ser impactado por ese mensaje.
Luego dice el versículo 15, se los vuelvo a leer, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y esa es la nueva ordenanza que le está dando, la nueva misión que Jesús le da a Pablo. Pablo, ya no vas a ir a perseguirlos, ya no vas a ir por ellos para traerlos, para que sean encarcelados, para que sean torturados, para que sean asesinados. Ahora vas a ser testigo. ¿Qué implica ser testigo? Esto, ¿no? Lo que yo escuché, lo que yo vi, ahora se lo voy a ir a decir a otros. Ahora voy a ir a contarle a otras personas lo que me encontré, literalmente. Yo no lo buscaba, pero se me atravesó en el camino y ahora voy a ir a contárselo a otras personas. Esa es la nueva misión. Vamos a ver a lo largo del Nuevo Testamento a Pablo haciendo esto incansablemente. El tipo no paraba, ¿no? Iba a Asia, regresaba, o sea, hasta en naufragios, hasta en enfermedades, en muchísimas situaciones adversas. Pablo no paraba de hablar de esto. Pablo no paraba de llevar a cabo la misión que ahora él sabía que Jesucristo le había encomendado. ¿Cuál es este mensaje? ¿A qué somos llamados a hablar? ¿No? Es un mensaje, como les decía, muy sencillo. El versículo más leído, más famoso de toda la Escritura es Juan 3:16. ¿No? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Voy a dividir este mensaje, este versículo en dos, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo. Por eso es lo que hace tan sencillo este mensaje. No necesitas nada, no necesitas haber nacido en ningún lugar, no necesitas tener cierta cantidad de dinero, no necesitas vivir en determinado sitio, no necesitas nada. Dios te ama por el simple hecho de existir. Ese es el mensaje que debemos llevar. En segundo lugar, dice que nos amó de tal manera que dio a su Hijo, ¿no? A su Hijo único, dice, unigénito. La palabra en el original es monogenes, que implica que no hay otro como Él. Es único en su especie, si lo queremos ver así. Y Él estuvo dispuesto a darlo por nosotros, a sacrificarlo literalmente para que a través de esto nos reconciliáramos con Él y nuestra vida fuera transformada. Y viene lo sencillo de este mensaje, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, así como al principio, todo el mundo es amado por Dios, ahora todo el que cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Ese es el mensaje de Jesucristo, ¿no? Pablo va a recibir una invitación en ese momento, ¿no? Me regreso a Hechos 22 y les leo el versículo 16. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esa es la invitación que Pablo recibe hacia el mensaje más importante que había escuchado en su vida, al mensaje de Jesucristo. ¿Qué te detiene? No solamente ante este mensaje podemos recibir esa invitación, ¿no? Hoy, ¿qué nos detiene? ¿Qué nos detiene? Quizá ya no para que nuestra vida sea transformada, ¿no? ¿Qué nos está deteniendo para llevar este mensaje a otros? ¿Qué nos está deteniendo para que no seamos ese acueducto que está tapado, que solamente llega el agua y en algún momento se empieza a desbordar? Sino que quitemos cualquier estorbo, cualquier cosa que literalmente nos esté deteniendo y hagamos que el mensaje fluya, que cumplamos en ese sentido como lo va a hacer Pablo con la misión, con esta nueva misión que Dios nos dio, con este nuevo propósito. Les voy a leer uno de mis versículos favoritos, está en Gálatas 1. Esto es años después, ¿no? Años después de esta historia. Pablo, de nueva cuenta, está hablando ahora de su ministerio, como se dedica a hacerlo en muchísimas cartas, porque si alguien recibía ataques a su ministerio, era Pablo. Y fíjense, les leo Gálatas 1:21. Está hablando de esto, después de esto que está en Hechos 22, ¿no? Dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo fue transformado de tal manera que piensen, o sea,
Si Pablo era este personaje que si me veía hablando de Jesucristo, me iba a arrestar y me iba a entregar para que me mataran, yo lo último que quiero es hablar con Pablo, ¿no? O sea, al que no quiero ver en la sinagoga o en donde me esté reuniendo es a Pablo. Si yo viera a Pablo llegar ahorita, me doy la vuelta y me voy, ¿no? O sea, no es la persona con la que quiero hablar. Pero su vida fue transformada a tal grado que cuando lo veían decían, oye, ¿no era este el que nos perseguía? ¿No era este el que asolaba nuestra fe? Bueno, y ahora glorificaban a Cristo en él. Y esa es la idea, eso es a lo que Dios nos está invitando todo el tiempo. Voy a ir terminando el mensaje, simple y sencillamente con esta invitación que le han hecho a Pablo en este momento, con la invitación que seguramente hemos escuchado nosotros en otro momento, y es a recibir este mensaje que cambia vidas, ¿no? Que cambió la vida de Pablo, que cambió la vida de millones de personas a lo largo de la historia y que aún hoy sigue cambiando vidas. Les decía sobre Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, lo único que Dios nos pide es creer. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y les voy a contar esta historia que no está en la Biblia, pero que ilustra perfectamente de qué se trata este versículo. Es una historia que cuentan, ya saben que desde siempre, pero ahorita está más de moda el tema, ¿no? Judíos y palestinos nunca se han llevado bien. Siempre han tenido conflictos. Y cuenta esta historia que un joven judío que estudiaba cerca de la frontera con Palestina, sale de la escuela, agarra su coche, se sube y va manejando entre algunas calles angostas y de repente sale un niño y lo atropella, ¿no? El joven no entiende qué acaba de pasar, está asustado, ve al niño tirado y lo único que puede hacer es acelerar e irse de ahí, ¿no? Con miedo a que obviamente fuera a haber alguna represalia. Empieza a pasar el tiempo y su conciencia no lo dejaba tranquilo. Su conciencia le traía todo el tiempo esta imagen del cuerpo del niño tirado en el suelo. Y recuerda que él tiene un amigo palestino con el que estudia en la universidad. Lo busca y le dice, oye, y le empieza a contar lo que pasó. Dice, oye, hace tanto tiempo iba manejando y no sé qué pasó con el niño, ¿no? ¿Me podrías ayudar a saber qué sucedió? Se va el amigo y empieza a investigar y al cabo de los días regresa y le dice, oye, ya encontré a la familia. El niño que atropellaste falleció, pero el papá quiere invitarte a su casa. Después de varios días de pensarlo, porque evidentemente la conciencia y el remordimiento no lo dejaban, decide ir. Y cuando llega, se encuentra una mesa larga y el padre de familia sentado en la cabecera. Nadie le dice nada, solamente entra con su amigo, todos en completo silencio, y lo invitan a sentarse. El padre se para, rodea la mesa y se vuelve a sentar. Esta persona está totalmente sacada de contexto, no sabe qué está sucediendo, ¿no? Y le pregunta a su amigo, oye, ¿qué pasa? Dice, oye, te acaba de perdonar. Cuando te invitó a sentarte a su mesa, implica que quiere tener una comunión contigo, que te perdona, que no tiene nada contra ti. Esta historia ejemplifica perfectamente este versículo de Apocalipsis 3:20. Dios nos está invitando, Jesús mismo nos está invitando a sentarnos a la mesa. A continuación, en esta historia que les contaba, el padre empieza a hablar por fin, después del incómodo silencio, y le dice, hace 2 años yo perdí a mi hijo, pero hoy Dios me regaló otro, refiriéndose a él. Eso es precisamente lo que Jesucristo nos invita, al invitarnos a sentarnos a su mesa. Entonces, voy a terminar la plática con una oración, y si alguien que escuche este mensaje quiere tomar esta decisión y quiere invitar a Cristo a que entre en su corazón, a que cambie su vida y a que literalmente le dé un nuevo propósito, tal como lo hizo en la vida de Pablo, no tiene que repetir nada en voz alta, simplemente tiene que gritárselo desde el corazón. Entonces, acompáñenme en la oración y vamos a dirigirnos a Dios con estas palabras.
Dios, te doy las gracias porque entiendo, Señor, entiendo este mensaje que tú me das. Entiendo que estuviste dispuesto a dar a tu Hijo por mí. Entiendo que no me merezco, Señor, voltearte a ver a la cara. Que quizá he escuchado tu voz en otras ocasiones, quizá he visto la luz que has traído a mi vida y que probablemente nunca he entendido este mensaje, Dios. Te pido que entres a mi corazón, que entres a mi vida, que te quedes en ella para siempre, Señor, y que la transformes. Que al igual que has hecho en la vida de Pablo y en la vida de tantas personas que han decidido creer en ti, hoy me cambies, Dios. Que pueda voltear a verte sin temor, sin vergüenza. Que pueda entender qué es lo que tú quieres que yo haga, Dios. Ayúdame a entregarte todo lo que soy y ayúdame a volver a empezar, Señor, dejando atrás todos los errores que he cometido, el daño que he hecho. Quédate conmigo, Señor, y te pido esto en el nombre de Jesús, a quien hoy invoco. Amén. Todos los que han hecho esta oración y lo hicieron verdaderamente de fe, la Biblia describe qué sucede en la vida, como sucedió en la vida de Pablo, ¿no? Y son palabras del propio apóstol Pablo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Dios tiene que volvernos a hacer. Literalmente es como si nos dijera, esto que tú traes no me sirve nada. Tengo que volverte a hacer de cero. Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Es decir, ya, todos los errores que hayas cometido, las cosas que hayas hecho mal delante de mí, olvídalas. He aquí todas son hechas nuevas, termina el versículo. Eso es precisamente lo que Dios hizo en la vida de Pablo y lo que quiere hacer en nuestra vida. Si tomaste esa decisión, es lo que va a empezar a suceder en tu vida. Y el primer paso es, al igual que Pablo, ser testigo. Ahora salir y contarle a otras personas lo que encontraste. Salir y decirle a otras personas lo que Jesucristo ha hecho en tu vida y que cumplamos con ese propósito que Dios nos da.